Un saludo, soy María del Pilar Ávila Williams, docente de la Maestría en Informática en Salud en el curso de Investigación y Evaluación y también tutora del equipo de Investigación e Innovación Tecnológica del DIS. El tema que vamos a abordar el día de hoy es la pregunta de investigación, un tema que ha sido abordado en profundidad desde la ciencia de la salud, pero no tanto así desde la ingeniería. Entonces voy a compartir con ustedes las experiencias desde mi área de conocimiento con el fin de aportar a la disciplina de la informática en salud. Los proyectos de ingeniería tienen una metodología propia para la construcción de una solución. Estas metodologías son el marco de trabajo que se usa para organizar los equipos y planificar y controlar los procesos de desarrollo de software. El aporte de la informática en salud es el marco científico en el cual se busca solucionar un problema. Los objetivos de esta presentación son adquirir herramientas para el desarrollo de protocolos, los cuales son el plan escrito de un proyecto de investigación, adquirir herramientas para la lectura crítica de los trabajos de investigación, que luego serán el insumo de la introducción, justificación y marco teórico de nuestra investigación. El camino de la investigación es un camino natural cuya finalidad es resolver un problema de investigación específico. ¿Qué vamos a investigar? Partimos de un área de interés. Aquí la palabra interés es clave. Las investigaciones tienen relación con los gustos, con lo que nos motiva, con lo que nos parece interesante. Desde aquí empiezan a gestarse nuestras primeras interrogantes basados en esos problemas que hemos ido identificando. Hay otros lugares donde podemos buscar estos problemas, haciendo parte de grupos de trabajo dentro del área, preguntando y debatiendo, en revistas especializadas, artículos, ponencias. Las jornadas del DIS suelen abordar muchísimas problemáticas y permiten tener contacto con las personas que actualmente están trabajando en las áreas que nos interesan. En este punto, los problemas que hemos identificado suelen ser generales y a veces parecen inabarcables, pero por medio de la lectura crítica y reflexiva podemos identificar qué se sabe del problema, qué no se sabe y en qué brecha de conocimiento podemos investigar. Lo siguiente es, ¿qué pregunta responderemos? Para responder al problema específico que definimos, surgen las preguntas de investigación. Se espera que con nuestra investigación obtengamos una respuesta útil para el área de interés, no solo para nosotros y nuestro equipo de trabajo. Los objetivos se desprenden de la pregunta. Por lo tanto, lograr el objetivo general responde a la pregunta de investigación. Lo siguiente es, ¿cómo estructuramos la investigación? El diseño estructura la investigación y debe de ser coherente con la pregunta. El ámbito hace referencia a la disponibilidad y la accesibilidad de los investigadores a un lugar determinado. La población hace referencia a aquella población total teórica a la que se espera extrapolar los resultados. Y los criterios de elegibilidad definen las características que deben cumplir la población de referencia para formar parte de la población accesible. ¿Qué mediciones vamos a hacer? Bueno, acá entonces operacionalizamos las variables. Describimos el procedimiento para hacer las mediciones. Hacemos un plan de análisis donde describimos cómo analizaremos y expresaremos los resultados, qué test específicos utilizaremos y qué nivel de significancia estadística vamos a tener. Establecemos un cronograma y estimamos los costos y las fuentes de financiamiento. Como pueden ver, cada paso es importante y lleva su tiempo. Este camino no es un recorrido lineal hacia la definición de cada aspecto de la investigación. De hecho, saltamos muchas veces entre los pasos y por momentos nos devolvemos a la luz de nueva información que nos permite refinar cada paso. Realmente estamos hablando de un proceso que es iterativo, que se va perfeccionando con cada aspecto de la investigación. Entre más claros tengamos esos elementos, se mejoran nuestras probabilidades de obtener una solución a nuestro problema. La contribución de la informática en salud en el desarrollo de un producto de software puede estar presente en diferentes momentos del ciclo de desarrollo, en la identificación del problema con análisis de requerimientos, en el diseño, en el desarrollo y en las pruebas, pero se debe identificar el problema de investigación. Estas definiciones se depositan en un protocolo de investigación que es un plan escrito de un proyecto de investigación. La escritura del protocolo ayuda a los investigadores a que los investigadores se organicen, a que aclaren y refinen los elementos que mencioné en la diapositiva anterior.
Además, mejoran el rigor científico y la eficiencia del proyecto de investigación. Incluso los investigadores que no requieran financiamiento externo pueden realizar un protocolo para guiar para guiar la investigación y para que todos los involucrados que estén de acuerdo se pueda tener en el escrito qué van a hacer, por qué y cómo. Cuando escribimos un protocolo para ser aprobado por un comité específico de revisión, por ejemplo, el comité de ética del hospital, debemos estar atentos a si el comité tiene unos lineamientos específicos. En términos generales, un protocolo tiene 4 partes. La introducción, que es donde se define qué se sabe, qué no se sabe y qué proponemos. El planteamiento del problema, donde escribimos qué vamos a responder. Los materiales y métodos, donde estructuramos la pregunta con el diseño. Y la planeación, que es donde describimos cómo lo haremos. Bueno, ahora vamos a ver qué buscamos con un proyecto de investigación. El objetivo de la investigación es que los hallazgos de nuestro estudio nos permitan hacer inferencias sobre la población teórica que definimos. Esta población representa el universo. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, los investigadores parten de una pregunta de investigación y definen una población blanco que es teórica. Cuando se define el protocolo con los objetivos y diseño, con eso se mejora la validez externa. Este es el grado en que los resultados de un estudio pueden ser generalizados. En el protocolo se define la muestra, que es lo que a donde realmente puede acceder el investigador o los investigadores, a la población que realmente pueden acceder, y las variables que representan el fenómeno de interés. Con esto se mejora la validez interna, lo cual es el grado en el cual los resultados son válidos, es decir, libre de errores sistemáticos. Una vez que se realiza el estudio y se realizan las mediciones sobre los sujetos, las conclusiones a las que llegamos en el estudio pueden ser inferidas a personas y eventos fuera del estudio, es decir, que pueden ser generalizadas. Es importante entonces generar una pregunta de investigación. Es el corazón de nuestra investigación. Desde el momento en el que empezamos a analizar el problema y hacer los recortes en el área de estudio, empezamos a generar preguntas de investigación, algunas más específicas, otras más generales. Cuando estamos haciendo lectura crítica, es otro momento en el cual empezamos a refinar esas preguntas y a categorizarlas según la importancia. Seguramente, cuando estamos escribiendo la pregunta, vamos a tener en cuenta nuestra capacidad para acceder a la población y a los datos en el marco temporal adecuado, y esto generará más refinamientos en la pregunta. Los objetivos y el diseño tienen una relación directa con la pregunta. No se debe perder de vista cuando se están definiendo, debe mantenerse la coherencia. Finalmente, ante la reevaluación de los supuestos en las pruebas piloto de nuestra investigación, es posible también que reevaluemos la pregunta de investigación. En todos estos elementos vamos a encontrar de manera consciente piezas de nuestra pregunta de investigación que debemos ir incorporando y refinando, de tal forma que explícitamente describamos qué es lo que nos proponemos investigar. Es común que después de que tenemos los datos, queramos generar una pregunta que se ajuste a ellos. En este caso, no estamos dando solución a un problema y puede ser que terminemos llegando a conclusiones que están sesgadas. Otro error muy común es que la pregunta que esté no focalizada o esté sobreelaborada, que utilicemos palabras muy complejas o conceptos muy generales. Esto puede crear confusión que se reflejará en toda la investigación. También que terminemos recolectando datos que no son necesarios. Otro error frecuente es que no tengamos un compromiso suficiente. El entusiasmo, la motivación tiene que durar a lo largo de todo el trabajo, por lo cual es muy importante que nos guste esa investigación, que estemos muy comprometidos con ella. El deseo de llevar a cabo nuestras investigaciones nos puede llevar a no evaluar el sentido práctico. Y entonces, acá hay que tener en cuenta todas las dificultades que pueden cambiar la pregunta original. La definición temprana de la pregunta de investigación, los objetivos y el diseño nos permite tener un control sobre la calidad de los datos que vamos a recolectar y vamos a medir
para poder entender cuál es el fenómeno que se está presentando en la investigación. Porque si no tenemos esto definido con antelación, entonces ni el programa más sofisticado va a poder detectar los sesgos que se pueden introducir dentro de la investigación a causa de no tener control. Es importante que entendamos qué es lo que estamos buscando para que al momento en que lo encontremos podamos identificarlo. Cuando llega una base de datos y queremos hacer una investigación sobre esa base de datos, pues difícilmente vamos a poder realizar conclusiones que sean extrapolables si no sabemos con antelación sobre qué se está midiendo. Al momento de realizar una pregunta de investigación, hay varios aspectos que podemos comprobar para ver si nuestra pregunta está bien definida o no. A manera general, la pregunta debe poder ser contestada y esa respuesta a esa pregunta no debe ser contestada con un sí o con un no, debe ser más complejo que eso. La pregunta principal tampoco debe contener ni y ni o, porque entonces probablemente estamos hablando de varias preguntas, no solamente de una. Y también otro aspecto general que es muy importante es que la pregunta debe ser medible utilizando datos que sean observables, ¿sí? Ahorita vamos a analizar cada una de las propiedades de la pregunta. La primera es la factibilidad, y esto es que los investigadores puedan acceder a la cantidad de sujetos necesaria para poder extrapolar las conclusiones. Los investigadores tienen que tener los equipos, la experiencia y la habilidad necesaria para diseñar la investigación y reclutar los sujetos, medir las variables, gestionar y analizar los datos. Considerar consultorías con tutores externos y equipos técnicos en el caso de que nosotros en nuestro grupo de investigación no cubramos estas necesidades. En el caso de la factibilidad, también es necesario que la investigación se pueda hacer dentro del plazo dado, que no exceda la pregunta de investigación no exceda al plazo que tengamos para realizarlo. Que se estimen los costos y esté definidos los fondos que va a financiar el estudio. Que los conceptos de la pregunta no sean demasiado amplios, porque entonces la respuesta no se sabrá si realmente es coherente con la pregunta. Y también algo muy importante es que no dependa de que otros proyectos se ejecuten para poder completarse. El siguiente aspecto, que es muy importante también dentro de las características FINER, es que sea interesante. Es decir, que sea interesante llegar a la respuesta. La comunidad científica debe tener algo que ganar con la respuesta a esta pregunta que estamos haciendo. No solamente debe ser interesante para nosotros, nuestro equipo de investigación. Otro aspecto que está muy relacionado es que sea novedoso. Es decir, por ejemplo, que no se haya convertido ya en un tópico, porque es posible entonces que ya haya sido resuelta esa pregunta. Aunque la pregunta no tiene que ser completamente original, eso no quiere decir que sea, novedoso no significa que tiene que ser completamente original, pero sí debe permitir confirmar o refutar estudios previos. Por ejemplo, que se quiera confirmar si en un ámbito o en un periodo diferente los resultados son los mismos. También que cuando decimos novedoso es que esté orientada a proveer nuevos hallazgos sobre ese tema. Un aspecto muy importante es la ética. Cuando hablamos de ética en informática en salud, además tenemos que tener presente que no se desperdicien los recursos y el tiempo de los investigadores y colaboradores. Que la investigación no ponga en riesgo o invada la privacidad de los sujetos. Y ese es un aspecto muy importante porque tenemos que estar conscientes y tenemos que tener presentes que cada una de las personas humanas con las que estamos relacionándonos tienen una privacidad. Y también se recomienda que el protocolo se someta a un comité de ética, especialmente cuando tenemos dudas al respecto. Otro aspecto de las características FINER es la relevancia. Significa que la pregunta está relacionada con los problemas de un stakeholder y que le ofrezca información útil, que al terminar la investigación pueda generar otras preguntas.
Y por último, tenemos la plausibilidad. Dentro de nuestra área de conocimiento, esto hace referencia no solo a la pregunta, sino a la manera coherente de responderla. Es decir, que los objetivos y el diseño realmente permitan responder a la pregunta. Las preguntas de investigación, según su finalidad, se dividen en cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas se dividen a su vez en descriptivas y analíticas. En el caso de las descriptivas, queremos conocer los fenómenos que suceden, la incidencia de cierta enfermedad o prevalencia en una población específica, o también cómo se comporta un determinado fenómeno en el tiempo, por ejemplo, cuando queremos hacer pronósticos. En el caso de las analíticas, queremos establecer causas o factores asociados a un evento. Queremos, por ejemplo, ver también la eficacia para prevenir o tratar una enfermedad. Queremos evaluar la seguridad o el impacto. Queremos hacer un diagnóstico, un pronóstico. Este tipo de preguntas pueden tan solo utilizar la observación para contestarse, por ejemplo, las que son observacionales, o en el caso de las experimentales, requerir producir situaciones experimentales para comprobar la pregunta planteada. En esta diapositiva podemos ver los elementos que se deben tener en cuenta al redactar una pregunta de investigación. Por ejemplo, si la pregunta es analítica, va a requerir que esté el elemento del comparador. También, pues para que no olvidemos los otros elementos que deben estar presentes en todas las preguntas de investigación, como por ejemplo la población. Si la pregunta es cualitativa, va a requerir unos elementos en particular, pero si la pregunta es cuantitativa, va a requerir otros elementos. Bueno, finalmente, esa es la bibliografía que se fue usada complementaria a la bibliografía de Liuk para realizar esta presentación. Epidemiología de Leon Gordis y Design Clinical Research. Muchas gracias y mucha suerte con las actividades.